Entonces pasamos eso, hacemos nuestra primera comunión, recibimos ese sacramento. Luego, la confirmación, ¿no? Ya cuando tenemos 15, 16, 17 años, nos corresponde la confirmación. Los papás son los encargados de encaminar a los hijos hacia la confirmación también. Y en la catequesis de confirmación recibimos ya mayor formación, ¿no? Cuando uno se confirma, la iglesia lo reconoce a uno como un adulto en la fe. Eres adulto en la fe, has profesado tu fe, has hecho votos de fe, has renovado tus votos bautismales personalmente, porque los había hecho para ti tus papás y tus padrinos en el bautizo. Entonces ya eres una persona adulta en la fe. Pero eso no significa que te vas a quedar con la formación de la confirmación. Entonces hay que continuar creciendo. Y esa vida cristiana católica es eso, el crecimiento en la fe, en el conocimiento de todo lo que nos ofrece la Iglesia Católica. Ahora, dentro de lo que se recibe en el bautizo y en la confirmación están las virtudes que se llaman teologales. ¿Por qué se llaman teologales? Porque Dios nos las regala, es un don que recibimos en el bautizo. Pero recibimos, como quien dice, una semilla que tenemos que cultivar y hacer crecer y crecer nosotros en virtudes también. Estas tres virtudes teologales se las menciona en la Biblia y Jesús mismo dice, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, ¿no? Son nuestras tres virtudes que van a formar los pilares de nuestra vida cristiana. Y como son tres, no puede fallar una, no puede estar más corta una que la otra porque se cae nuestra vida cristiana. Ya no es un trípode, ¿no? Tiene tres pilares en los que se tiene que sostener nuestra vida cristiana católica. La fe es uno de los pilares que está relacionada directamente a Dios Padre, a creer en Dios. Dios nos concede la fe para creer en Él. Y la fe se pide. Entonces, el que no tiene fe, pide fe a Dios porque es un don, es un regalo de Dios. ¿Cómo podemos cultivar nuestra fe para que nuestro pilar de la fe crezca? A través del estudio, ¿no? El estudio nos ayuda a conocer la palabra de Dios, los documentos de la iglesia, todo lo que manda la iglesia, todo lo que exige de nosotros la iglesia y todas las exigencias que nosotros también podemos hacer a la iglesia. Y vamos a llamar a nuestro pilar intelectual, ¿no? Todo lo que es estudio, la mente, crecer, conocer, conocimiento. Otro pilar viene a ser la esperanza. Esa está relacionada a Dios Hijo. Cuando hablamos de esperanza, muchas veces nosotros decimos, ay, sí, mi esperanza es que me vaya bien, que mi familia esté bien, que tenga trabajo, que no me falte platita, ¿no? Sin embargo, la esperanza relacionada a Dios Hijo es la esperanza de la salvación. Nuestra esperanza es la esperanza de nuestra salvación, de una vida eterna, que es la que nos ofrece Jesús, una vida para siempre, una vez que cumplimos nuestro tiempo en este mundo. ¿Cómo cultivamos nuestra esperanza? Conversando con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, a través de la oración, y también llamamos la piedad, que son actos de fe que podemos realizar, como por ejemplo, rezar el rosario, rezar la coronilla de la Divina Misericordia, hacer novenas, o ayunos, ofrecimientos, sacrificios, ¿no? Y también la misa. Dentro de este pilar está la oración perfecta, que es la misa. Entonces nosotros vamos a cultivar nuestra esperanza asistiendo y participando en la misa siempre. Es nuestro pilar espiritual en el que va a crecer nuestro espíritu. Ya ha crecido nuestra mente con el estudio, nuestro espíritu va a crecer con la oración y la participación en la misa, en la Eucaristía. Y el amor, que viene a ser nuestro tercer pilar de la vida cristiana católica, está relacionada a Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el amor inmenso que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, que hace que, que nuestro espíritu también esté más cerca y más unido a Dios permanentemente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Entonces, vive en nosotros. La expresión o la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida está determinada por nuestra relación con Dios Padre y con Dios Hijo. Si nosotros amamos a Dios Padre, a Dios Hijo, nos comunicamos con ellos, tenemos una relación de amistad, de confianza con ellos, el Espíritu Santo siempre va a estar más fuerte y va a crecer. Y el Espíritu Santo, como es el pilar del amor, se manifiesta a través de la acción, de no estar pasivos, no decir, sí, creo en Dios y me siento y no hago nada. Entonces, nuestra acción va a ser expresar el amor al prójimo, la caridad, el amor al prójimo. Jesús nos pide, amen al prójimo como se aman ustedes mismos, ¿no? Como me amo yo, amo al prójimo. Entonces, todo lo que no quiero que me hagan a mí, tampoco lo voy a hacer a los demás, por amor, ¿no? Aquí están incluidos también los 10 mandamientos, ¿no? Para que nosotros podamos cumplir el amor al prójimo. Entonces, este viene a ser el pilar humano, ¿no? El pilar de nuestra relación con la humanidad, con nuestro prójimo, con los que nos rodean, en la casa, en el trabajo, en el minibús, en el trufi, en el Puma, ¿no? En varios lugares donde nos relacionamos, en el mercado, nos relacionamos con la gente y nuestra caridad hacia el prójimo va a estar reflejada en este trato humano que podemos tener con los demás. Entonces, hoy vamos a hablar de la misa, cómo nosotros podemos, durante la misa, hacer crecer estos 3 pilares: la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Esa es nuestra vida cristiana. No es estática, porque tiene que evolucionar, ¿no es cierto? Mientras más crezca nuestra vida cristiana, más cerca estamos de Dios y podemos avanzar en nuestra fe. Ahora, la misa es la respuesta de Jesús a su promesa. Él hizo una promesa, está la cita en la Biblia, que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Él ha ascendido al cielo después de la resurrección, ha hecho esa promesa a todos los apóstoles, a todos sus discípulos que estaban ahí, 500 personas lo han visto ascender al cielo. Dice, sepan que yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, la misa es esa respuesta. Él está en la misa presente, y vamos a ver más adelante, físicamente, todos los días hasta el fin del mundo. Y ni siquiera solamente una vez en el día, ¿no? Es cada segundo, porque en este momento que estamos conversando en esta charla, en algún lugar del mundo se están celebrando una o más misas y se está consagrando la hostia y está haciéndose presente Jesús en medio de nosotros. Jesús viene a ser la cabeza de esta iglesia que Él ha fundado en Pentecostés. En Pentecostés Él envía al Espíritu Santo a sus apóstoles que estaban reunidos con la Virgen María, con su madre, les llena del Espíritu Santo y se funda la iglesia. Y Él dice, en esta iglesia voy a fundarla, la fundas sobre una autoridad en la tierra que es Pedro, que viene a ser su vicario, su representante en la tierra, y él mismo dice, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Entonces, Jesús ama a su iglesia porque es su cuerpo. Y San Pablo, cuando escribe a la comunidad de los Corintios, les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno en particular es miembro de ese cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros, por el bautizo, no por otra cosa, por el bautizo, tengas fe, no te practiques, vayas a misa una vez, por el bautismo ya somos, ya cada uno de nosotros es parte de este cuerpo místico, cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Y Él es la cabeza, Él manda. Entonces nosotros vamos a hacer lo que Él nos pide siempre. Siendo muchos, tantos que somos los católicos, 2 billones más, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y también dependemos los unos de los otros. Entonces, cuando hablamos de la misa, que es el fin de nuestra fe, ¿no? El fin y el propósito de nuestra práctica de la fe, comprendemos que cada que vamos a misa estamos reuniéndonos como cuerpo de Cristo.
Uno será los ojos, otro será los pies, otros serán las orejas, otro será la barriga, otro será... Cada uno de nosotros somos una parte de esa iglesia importante y necesitamos cumplir nuestra función y fortalecernos cada domingo reuniéndonos en la misa como cuerpo de Cristo. Entonces, la celebración de la misa viene a ser nuestra reunión, la reunión del cuerpo con Cristo, que es la cabeza, en el amor del Padre. Todas las misas estamos reuniéndonos con Jesús para acercarnos más a Dios Padre. Es nuestro fin último, llegar a Dios Padre, volver a nuestro Creador cuando hemos cumplido nuestra misión en esta vida. Y mientras tanto, caminamos junto con Jesús, que está con nosotros todos los días de la vida. Y además, Él nos promete, dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesús también nos promete que va a estar presente cuando digamos que estamos en su nombre, reunidos dos o más. Entonces, en la misa, ojalá seamos, bueno, con el sacerdote y uno, ya somos dos o más, ¿no? Y la Virgen María que nos acompaña. Entonces, ya estamos reunidos y Jesús siempre está presente en medio de nosotros en la misa. Ahora, la misa tiene otro nombre que es Eucaristía, ¿no? Es una palabra griega que significa acción de gracias. Pero también Eucaristía implica para nosotros un sacramento. ¿Qué significa sacramento? Lo invisible hecho visible. Jesús, que es invisible, se hace visible para nosotros en el altar durante la misa. Es un misterio. ¿Qué significa lo mismo? Misterio, sacramento, es lo mismo. Y implica que tenemos que tener fe, ¿no? Si lo invisible se hace visible, implica que nuestra fe tiene que estar activa. Y la fe siempre es una respuesta voluntaria, libre, y sobre todo con el uso de nuestra inteligencia y nuestra razón. No podemos tener fe sin usar nuestra inteligencia y nuestra razón. Entonces, Dios espera que nosotros seamos inteligentes y razonables y que crezca nuestra fe para que podamos comprender este sacramento, este misterio que vivimos en la misa todos los domingos. Es una presencia viva de Cristo. No es nomás una ceremonia, no es nomás un simbolismo, es la presencia viva de Cristo. Ese es el misterio que tenemos que comprender y para el cual necesitamos pedir fe, ¿no? Para comprender la presencia viva de Cristo en medio de nosotros. Les decía que Eucaristía significa acción de gracias en griego. Entonces nosotros vamos a dar gracias. Podemos dar gracias, podemos dar gracias obviamente por nuestra vida, por nuestra familia, por las bendiciones que el Señor nos da. Obviamente vamos a dar gracias por todo eso en la Eucaristía, pero la primera cosa por la que vamos a dar gracias en la misa es por nuestra salvación. La misa es la expresión de nuestras salvaciones. Jesús que entrega su cuerpo, alma, sangre y divinidad por nosotros y nos consigue la salvación de la muerte eterna, ¿no? El pecado, desde Adán y Eva, el pecado nos lleva a la muerte eterna. Y Dios permite que su Hijo sufra en su humanidad, hecho carne, la crucifixión, una pasión, una muerte, una agresión tan fuerte como sacrificio. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, eso es por lo que tenemos que dar gracias más en la Eucaristía, también por otras bendiciones, pero sobre todo por nuestra salvación. Jesús nos dice, el cáliz es el cáliz de la nueva y eterna alianza, ¿no? Alianzas Dios ha hecho con muchas personas en la historia de la humanidad. Con Noé ha hecho una alianza, ¿no? Le ha puesto el arco iris en el cielo y le ha dicho, nunca más voy a destruir a toda la humanidad con un diluvio. Y para muestra de eso voy a poner el arco iris en el cielo cuando hay una fuerte lluvia, ¿no? Y cumple. Por eso es tan lindo ver el arco iris en el cielo, porque nos hace recuerdo de esa alianza, de esa promesa de Dios para la humanidad, que la hizo con Noé. Luego Abraham, que es padre de Israel, del pueblo de Dios, era un hombre que no podía tener hijos. Dios le concede un hijo, pero le pide a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo.
Y Abraham es obediente a Dios. Dios le ha concedido ese hijo y él está dispuesto a sacrificarlo y entregárselo. Y cuando está por sacrificar a su hijo, Dios salva al hijo de Abraham y pone un cordero en lugar para hacer el sacrificio. Es una prefiguración de el Hijo único de Dios que es sacrificado en el altar del Calvario, en el altar de la cruz, ¿no? Y Dios hace una promesa a Abraham en ese momento y le dice, tú vas a ser padre de muchos hijos, tantos hijos como estrellas ves en el cielo. Y ha cumplido esa promesa Dios, porque ahora todos los católicos somos hijos de Abraham por la fe. Somos millones, somos billones, somos tan numerosos como las estrellas del cielo, incontables. Entonces nosotros somos esos hijos que Dios le promete a Abraham en esa alianza que hace con él. Luego hace una alianza con Moisés y saca al pueblo de la esclavitud y le da unas normas, las leyes que hace para el pueblo de Dios, los 10 mandamientos, ¿no? El decálogo. Esa es otra alianza que Dios hace. Él nos manda una forma de vivir correcta para nuestra salvación, ¿no? Para estar más cerca de él. Entonces, son muchas las alianzas que hace con Josué, hace con varias otras personas, pero la alianza última y única, porque ya no hay más después, es la alianza de salvación con su Hijo. Por la sangre y el cuerpo de su Hijo, nos da la salvación, perdona nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia a desobedecerle, el pecado original que siempre lo mencionamos es el ser desobedientes a Dios, ¿no? Eva y Adán fueron desobedientes, pero detrás de la desobediencia siempre hay un tentador al que podemos echarle la culpa, ¿no? Pero nosotros somos libres de elegir o no caer en la tentación del demonio. No estamos libres de la tentación, pero sí somos libres de elegir o no el caer en la tentación. Esa salvación es la que se cumple con la alianza nueva y eterna en la comunión, en la Eucaristía, cuando recibimos la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nosotros. Ahora, la misa, el día del Señor, diremos así, el día del Señor, los israelitas lo celebraban el día sábado, porque era el último día de la creación, y en ese día había descansado Dios y ellos también descansaban y era el día del Señor. Pero una vez que Jesús resucita el primer día de la semana, después del sábado, que venía a ser el día domingo, el primer día de la semana, como dice en la Escritura, el primer día de la semana, fueron a buscar las mujeres al cuerpo del Señor para embalsamarlo y no lo encontraron, ¿no? Que ha resucitado. Entonces, la resurrección de Jesucristo es el primer día de la semana que viene a ser domingo. Nosotros siempre decimos el fin de semana, incluido el domingo. Sin embargo, es el primer día de la semana, ¿no? Y ese domingo, a partir de la resurrección, viene a ser el Día del Señor. Y los cristianos instituyen el Día del Señor en domingo por la resurrección. Ahora, la iglesia nos obliga como precepto a asistir a misa todos los domingos. Si no asistimos a misa el domingo, todos los domingos, es un pecado confesable. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo primero. Entonces Jesús por lo menos un día a la semana quiere reunirse con todo su cuerpo, que somos nosotros. Nos ha esperado y no hemos ido. Como hemos faltado, ese cuerpo estaba incompleto. Entonces ese cuerpo está enfermo, está disfuncional, ¿no? Como está de moda esa palabra, ¿no? Familias disfuncionales, todos somos disfuncionales. Entonces la iglesia también es disfuncional si nosotros no asistimos a la misa. Y tercero, ese cuerpo necesita nutrirse de Cristo mismo. Él se ofrece para nosotros como alimento. Entonces, si nosotros no hemos ido a la misa el domingo, nuestra parte del cuerpo no se ha nutrido y hacemos que la iglesia esté más débil, ese cuerpo de Cristo se debilite y se enferme a la postre, ¿no? Entonces, nuestra iglesia hoy en día está muy enferma
está pasando por una crisis muy, muy grave, porque muchísimos bautizados se han olvidado del precepto de ir a misa los domingos, de encontrarse con su Señor. Se han olvidado que son parte de esa iglesia, parte funcionante de esa iglesia, y que tienen que ir a nutrirse y que tienen que ir a no solo nutrirnos del cuerpo y la sangre de Cristo, que es nuestro alimento espiritual, sino también de la palabra de Dios durante la misa. Entonces, no faltemos a misa el domingo. Y si han faltado a misa el domingo, a confesarse, ¿no? A confesarse, a hacer penitencia y volver a ir a misa todos los domingos. Y la misa, al fin y al cabo, es una celebración, es un festejo de la resurrección y de la presencia de Cristo en medio de nosotros, ¿no? Él ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Y rememoramos ese triunfo todas las misas, no solo la de domingo, todas las misas. Durante la semana también rememoramos el triunfo de Jesús sobre la muerte. La iglesia no nos obliga a ir a misa todos los días, excepto a los religiosos y a los que son consagrados. Es voluntario. Si tú deseas nutrirte de la palabra, del cuerpo de Cristo y estar en presencia del Señor todos los días, puedes ir a misa todos los días. Qué más lindo, ¿no? Reunirnos nuevamente como cuerpo de Cristo. Entonces, esta fiesta implica que nosotros nos tenemos que preparar como nos preparamos para cualquier fiesta. Entonces, día domingo, no nos olvidemos, día del Señor, día de ir a dar gracias, día de ir a misa, todos los domingos. No ordenemos nuestras actividades de domingo y si queda tiempo, vamos a misa. Ordenemos nuestro domingo alrededor de la misa a la que vamos a asistir. Qué lindo si nosotros tuviéramos un horario como familia, como persona, para ir a misa todos juntos en un mismo horario. Sería hermoso. Entonces trataremos de ordenar el día alrededor de ese horario del domingo en el que nosotros vamos a ir a encontrarnos con el Señor. Bien, vamos a empezar a hablar de la misa como tal, como celebración. Con fines didácticos, hemos dividido la misa en 4 partes. ¿Okay? Vamos a hablar de estas 4 partes en estos 4 viernes que nos vamos a reunir. La primera parte la vamos a denominar acogida. En este tiempo de la misa, que es la acogida, vamos a hablar de los ritos iniciales, que son la procesión de entrada. Vamos a ir hablando poco a poco de cada una de estas partes, ¿no? El saludo al altar del sacerdote, el saludo al pueblo y algunas otras partes que vamos a ir mencionando. Entonces, la acogida, vamos a repasar. ¿En qué momento inicia la misa? Muchos dicen cuando entra el sacerdote al altar, ¿no? En la procesión. No. Cuando dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Cuando dice el Señor esté con ustedes. No. La misa inicia en nuestra casa, cuando nos preparamos para ir a la misa. Primero, nos vestimos bien para empezar, ¿no? Estamos yendo a una fiesta, si vamos a ir a un matrimonio, a un 15, a algún cumpleaños, por lo menos vamos a pensar en ponernos una buena ropita, ¿no? No vamos a ir de chinelas y corto. Entonces, vestirnos bien, decentemente, ¿no? Siempre digo, no ir con cortos ni con minis, ¿no? Faldas muy cortitas para estar llamando la atención de otros y distraerlos de su concentración en la misa. Vamos a programar llegar temprano a la misa, no perdiendo los zapatos junto con el canto de entrada. Mucha gente dice, sí, si llegas para las lecturas ya vale la misa. No, no vale. Ya llegaste tarde, ya no vale la misa. Si llegas a la homilía, peor. ¿No? Y vamos a ir viendo por qué en los tiempos de la misa que vamos a ir estudiando. Si llegamos temprano, nos da tiempo de ponernos en la presencia del Señor. Si hemos programado salir temprano de la casa, no estamos peleando con los chicos, con los hijos, con los hermanos. Ya, apúrense, estamos atrasados, vamos a llegar tarde, ¿no? Y creando mala onda más encima, perdiendo la paz en vez de llegar en presencia del Señor a la misa. Vamos a prepararnos también
haciendo una revisión de nuestra vida cristiana. Y para eso le hemos hecho la revisión el día anterior o más temprano antes de ir a la misa con un examen de conciencia, con un examen de conciencia. Para hacer un examen de conciencia podemos usar los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Hay muchas formas de hacer y de repasar ese examen de conciencia para ver cuánto y en qué hemos fallado al Señor, ¿no? Si hemos encontrado pecaditos, nos vamos a confesar antes de la misa, preferentemente no durante la misa, ¿no? Antes de la misa vamos a ir a confesarnos. Entonces estar en presencia del Señor y llegar antes que el sacerdote entre al templo para estar a tiempo para nuestra misa. A mí me conocen mucha gente por llegar tarde. Yo siempre llego tarde a todas partes. Al único lugar donde nunca llego tarde es a misa. Nunca. Siempre van a ver que estoy más temprano. No llego tarde a misa porque no puedo hacerle eso a mi Señor. A mis otros seres humanos, amigos, tal vez les falle un poco, pero a misa no llego tarde, ¿no? Inicia la misa con el ingreso del sacerdote y tal vez algunas personas que acompañan al sacerdote como una procesión de entrada. Pueden haber monaguillos, pueden haber seminaristas en algunas parroquias, alguna misa importante o solemne, puede haber incienso, puede haber un crucifijo, pueden haber velas. No son lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El leccionario, la palabra de Dios. Hemos dicho que nos vamos a alimentar de la palabra en la misa. Entonces, el leccionario de donde se leen las lecturas entra delante del sacerdote. Si lleva algún ministro acólito, pues lleva siempre elevado, ¿no? Por encima de la cabeza el leccionario hasta el altar y lo coloca sobre el ambón. Ahora, eso vamos a repasar en la segunda parte. Entran detrás de la palabra todos los demás y al último entra el sacerdote, el concelebrante o el obispo, si es que están presentes en una misa, ¿no? Generalmente hay un canto de entrada. El canto, para los que cantan en coro o les interesa, tiene que ser un canto de congregación o de alabanza, juntos como hermanos, vienen con alegría, ¿no? Alabaré, si quieren, ¿no? Cantos que congreguen o que nos lleven a la alabanza al Señor. Empezamos con los ritos iniciales. Una vez que el sacerdote llega al altar, besa el altar y hace el signo de la cruz, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros vamos a contestar. La misa es participativa, no es pasiva. Y vamos a decir, amén, así sea, que sea lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que estamos invocando a la Santísima Trinidad. En la invitación que hemos enviado, en la imagen decía una frase de San Bernardo de Claraval, que es doctor de la iglesia, y decía, uno obtiene más mérito asistiendo a una santa misa con devoción, activamente, participativamente, que repartiendo todo lo suyo a los pobres o viajando por el mundo en peregrinaciones. Puedes ir a Copacabana 1000 veces, pero si no vives tu misa con devoción, no te sirven ni esas peregrinaciones a Copacabana, ¿no? Entonces, hagamos esa invocación a la Santísima Trinidad juntos como pueblo, como cuerpo de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el sacerdote. Y acogemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en nuestro medio. Por eso se llama acogida esta primera parte de la misa, porque nos acogemos nosotros, entre hermanos, acogemos a Dios uno y trino en medio de nosotros, y Dios uno y trino nos acoge en el templo para que le demos culto y alabanza. Ahora, ¿por qué besa el altar el sacerdote? El altar, siempre cuando es consagrado, se santifica con restos de algún santo. Entonces, este es el altar en San Miguel, si se fijan, hay una cruz, y en ese lugar se ha colocado al resto de algún santo, una reliquia, ¿no? Puede ser pequeñita, no necesita ser gigante. Antes se colocaban huesos de los santos
¿no? Ahora no es necesario, una reliquia pequeñita muchas veces es suficiente para hacer sagrado ese lugar donde se va a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que ves el altar, el sacerdote. Y también porque va a estar presente sobre ese altar Cristo. Por eso es importante que sobre el altar no haya más que velas, el misal, que lo ven aquí en la foto. Hoy en día se usa el micrófono, antes no se usaba micrófono, y un mantel, ¿no? Un mantel simple, tampoco necesita ser demasiado emperifollado, pero y que no haga que se caigan las cosas sobre el altar, las cosas los utensilios, que ponga el sacerdote encima, ¿no? Entonces, muy simple, y el sacerdote besa el altar. Si tiene acompañantes, diáconos u otros concelebrantes, todos van a besar el altar junto con él. El sacerdote preside la celebración. Todos celebramos. Muchas veces preguntamos, ¿quién va a celebrar la misa? ¿No? Es el sacerdote. ¿Quién va a celebrar? ¿O quién va a tener la misa? La palabra correcta es, ¿quién preside esa misa? Porque lo único que hace el sacerdote en realidad es guiarnos en esa celebración en la que todos tenemos que participar. No estamos yendo después. Mucha gente dice, ay, a mí me aburre la misa. ¿Quién te ha dicho que tienes que divertirte en la misa? ¿Quién te ha dicho que tienes que ir a disfrutar y pasarla bonito? ¿No? La misa es un acto solemne, es una celebración solemne, seria. Entonces, no es que vas a ir a pasarla bien, sino llevaremos pipocas o cafecito y, ¿no? Y tomaremos nuestro cafecito y nuestras pipocas mientras estamos en la misa. Entonces, todos participamos celebrando esta Eucaristía, esta fiesta en la que nos hemos reunido. El sacerdote saluda al pueblo de Dios, nos saluda al resto del cuerpo de Cristo y nos dice, el Señor esté con ustedes. Él nos desea la presencia del Señor en nuestra vida. Él nos dice que esté el Señor en tu vida, en este momento y siempre, ¿no? Y nosotros le respondemos, le deseamos, y con tu espíritu, que Dios también esté con el sacerdote para que guíe apropiadamente la celebración. Pero más que todo, para que se santifique, ¿no? Y si nosotros le decimos al sacerdote, y con tu espíritu, estamos deseando que él haga bien las cosas y no vamos a ir a criticarlo, ¿no? Y siempre digo, si no has rezado por tu sacerdote, no tienes derecho a criticarle, en absoluto. Y antes de criticar a tu sacerdote, reza por él. Entonces así no le criticas, ¿no? Es muy importante. Recemos por nuestros sacerdotes para que Dios haga de ellos buenos instrumentos que nos guíen en las celebraciones, principalmente de la Eucaristía y de otros sacramentos. Inmediatamente después del saludo, el sacerdote va a mencionar las intenciones. Puede que algún acólito las mencione antes de empezar la misa, pero normalmente el sacerdote es el que menciona las intenciones. Una misa no es misa si no tiene una intención. Si por si acaso nadie ha notado una intención para la misa de un día, el sacerdote va a poner alguna intención propia de su comunidad, de su parroquia. Él va a poner la intención si es que no hubo intención. Las intenciones pueden ser, que es lo más común, por los difuntos. ¿No? Es lo que más escuchamos en las intenciones, por el alma de que ha fallecido hace tanto tiempo, ¿no? Ahora que estamos en el tiempo de pandemia, realmente es muy triste escuchar esas listas tan largas de difuntos todos los días en las misas, ¿no? Y bien que me acuerdo en este momento, hablando de misas de difuntos de COVID, mucha gente no está asistiendo a las misas presencialmente, pero sí hay la opción de asistir a misas transmitidas. No son misas virtuales, ¿ok? Porque son hechas de verdad, solamente están siendo transmitidas. Hay personas celebrando y personas asistiendo en esas misas, entonces no son virtuales, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a participar de una misa, estoy diciendo participar, no estoy diciendo escuchar, no estoy diciendo mirar como si fuera dibujitos animados, ¿no? Vamos a participar de una misa transmitida. Muy importante, crear un espacio en nuestra casa donde podamos vivir ese momento adecuadamente, solemnemente, con fe, no distraídos. No está la tele encendida, no estoy comiendo pipocas, no estoy cocinando, no estoy haciendo mi tarea, no estoy tejiendo, ¿no? Voy a participar correctamente. Pongo una silla, si quieres un reclinatorio, un almohadoncito para hincarte durante la misa, ¿no?
participar de esa misa, hacer los signos, responder en voz alta. Si tu familia te molesta, enciérrate en un cuarto, haz tu altar en tu dormitorio, en una habitación de la casa donde nadie te moleste. Y yo durante la pandemia, cuando realmente no podíamos ir a misa, le decía a mi mamá, mamita, estoy yendo a la misa. Y me encerraba en mi cuarto y escuchaba mi misa diaria, tranquila, sin que me moleste. Y justo coincidía con la hora de almuerzo, mi mamá cocinando, creo que me maldecía cada día, pero asistía a la misa, ¿no? Solemnemente. Prendan una vela, pongan un crucifijo, una imagen de la Virgencita, si quieren unas flores al lado de la computadora, de la tele, del celular. Participemos solemnemente y adecuadamente, ¿no? Y aquí viene el tema de las intenciones. Una misa siempre tiene que tener una intención. Podemos pedir también por la salud de las personas queridas. Podemos hacer peticiones materiales o espirituales o de bendición. Puede ser una misa de acción de gracias. Puede ser una misa a devoción de algún santo, de alguna santa, de alguna persona de los amigos de Dios, ¿no? O de la Virgencita, de alguna denominación de la Virgen María en diferentes tiempos. Y muchas veces es bueno que la intención sea uno mismo. Es recomendable, por lo menos una vez al año, ofrecer una misa por uno mismo. A mí me gusta decir, en acción de gracias por mi vida, ¿no? De Vero Cortés. Anotemos de vez en cuando una intención para la misa que hacemos nosotros mismos. También necesitamos nosotros esa fortaleza y ofrecer en intención nuestra vida para una misa. Qué lindo. Y qué más lindo día que el cumpleaños de uno. Entonces, el día de tu cumpleaños, anda a misa, anota en acción de gracias por tu vida, tu cumpleaños. Qué lindo festejar tu cumpleaños junto con el Señor, con muchos amigos del cuerpo de Cristo y de la iglesia, ofreciendo esa misa por uno mismo. Cuando nosotros hacemos una intención en la misa, oramos por alguien, lo acercamos a Dios. Ya sea una persona viva o difunta, su alma se acerca a Dios. Si nosotros somos verdaderos amigos en Cristo, vamos a orar entre nosotros por nosotros. Entonces, mi mejor expresión de amistad por las personas es orar por ellas, ponerlas en intención en la misa. En mi intención no necesito escribirlas necesariamente para que las mencione el sacerdote, pero pongo mi intención personal por algunas personas. Yo, por ejemplo, todos los días ofrezco la misa por mis pacientes, ¿no? Atiendo muchos pacientes, muchas personas que necesitan salud y ofrezco la misa por ello. Y el santo cura de Ars siempre decía, San Juan María Vianney, el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma del infierno. Y para hacer eso podemos ofrecer muchas misas para los vivos y para los difuntos. Nosotros muchas veces decimos, sí, ha fallecido tu mamá, tu papá, no, ya está con Dios en el cielo. Nunca tenemos esa certeza porque no sabemos sus pecados, no sabemos si se ha confesado, no sabemos si ha hecho las penitencias por sus confesiones, ¿no? En sus confesiones. Entonces, no tenemos la certeza de que al morir vamos a ir directo al cielo. Lo más probable es que todos vamos a ir primero al purgatorio, aunque sea un ratito, ¿no? Y en ese purgatorio se necesitan las oraciones de los demás, porque cuando uno ha llegado al purgatorio, no puede hacer ningún mérito para entrar al cielo, ninguno, en absoluto. Entonces, necesitamos y dependemos de las oraciones de los que están vivos todavía. Entonces, siempre es bueno, hasta por las almas del purgatorio. Si tu ser querido ya ha sido salvado, ya está en el cielo, por favor, un micrófono esté encendido. Si tu ser querido ya ha sido salvado, ya no está en el purgatorio, entonces la intención va a ir para una otra alma que necesite esa intención, esa oración. Hacemos el rito del perdón después de las intenciones y nos ponemos en presencia del Señor para prepararnos a estar en estado de gracia. Eli, creo que es tu micrófono el que se necesita. Luego, el sacerdote nos invita a pedir perdón al Señor para limpiarnos de todo lo que no nos permite ser santos, ¿no? En la misa se absuelven los pecados veniales.
se perdonan los pecados veniales, los pecados pequeñitos. Los pecados mortales, los pecados graves, deben ser absueltos en la confesión, en sacramento de confesión, ante el sacerdote, ¿no? Entonces, si nos hemos olvidado de confesar algún pecadito en la confesión, se perdona en la misa. Si no hemos cometido ningún pecado grave de ayer hoy día o de la anterior misa ahora, también vamos a... ok, está bien, Eli. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Ahora, normalmente en la misa se reza el yo pecador o se canta un canto de perdón. A mí me gusta esta oración del yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, de no solamente confesamos ante Dios que somos pecadores, sino también ante ese cuerpo de Cristo, sus hermanos en el bautismo, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No es solamente que he matado a mi hermano, que he mentido, ¿no? Muchas veces de pensamiento pecamos, de palabra porque herimos a alguien, insultamos a alguien, criticamos a alguien. En obra, he cometido un pecado en obra. Y omisión, no he hecho muchas cosas que tenía que haber hecho como cristiano, como bautizado, y esos son los pecados de omisión. Y dice que el purgatorio está lleno de personas por los pecados de omisión, no por los pecados de comisión, sino por los pecados de omisión. Y siempre reconocemos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. A mí me gusta aquí poner las 3 virtudes. Por mi culpa, por falta de fe. Por mi culpa, por falta de esperanza. Por mi gran culpa, por falta de amor, ¿no? Por falta de fe, de esperanza y de amor, he pecado. He caído en tentaciones. No he hecho lo que tenía que hacer. Y rogamos a Santa María. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, que ella es libre de pecado, entonces puede interceder por nosotros, a los ángeles, a los santos, a los que ya están al lado del Señor, pero sobre todo a ustedes, hermanos. ¿Cuántos somos en la misa? ¿10, 20, 30, 40, 120, 400? A ellos también les pedimos que intercedan por nosotros y me están pidiendo que yo interceda por ellos también. Entonces, en ese momento yo intercedo por todos los que están en la misa y le pido al Señor que nos perdone a todos nuestros pecados, ¿no? A ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, intercedamos siempre por los demás y estamos pidiendo la intercesión. Respondemos siempre, amén. El sacerdote reza una oración de perdón. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este momento nosotros tenemos que creer que hemos sido perdonados. Creo que lo más difícil en la vida es perdonarnos a nosotros mismos nuestros pecados. Y por eso creemos que Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. Y dice que ese es el peor pecado y es contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y nosotros no podemos pensar que Dios no va a tener suficiente amor para nuestros graves pecados. Tiene mucha misericordia y nos pide que pidamos perdón y que nos arrepintamos. Entonces, sintámonos perdonados. En este momento debemos sentirnos perdonados, perdonarnos a nosotros mismos y recuperamos el estado de gracia. Ya no somos unos desgraciados, ya no estamos sin la gracia de Dios, estamos en gracia de Dios. Y el sacerdote después de esa oración reza el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, o se lo canta. Y luego, en domingo se reza el Gloria, o en días de fiesta, en días especiales. Se puede cantar también el Gloria. Estamos muy acostumbrados a cantar el Gloria, entonces no sabemos rezarlo cuando a veces no hay coro. Y a mí me ha pasado una vez que estaba en la misa, era mi día de semana, era fiesta, una fiesta de algún santo, y el sacerdote empieza a rezar el Gloria. Éramos pocas personas en el templo, pero llegaron a la primera estrofa y todo el mundo se calló. Y el sacerdote y yo solitos seguimos rezando el Gloria. Y por último, hasta yo me equivoco. Pero ¡qué horror! No sabemos. Ahorita vamos a repasar el Gloria, por si algún rato nos toca estar en misa, y sería bueno repasarlo y aprenderlo de memoria. Alabamos a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo por su presencia viva en medio de nosotros. Damos gloria al Señor porque estamos en medio de Él, nos ha acogido, nos hemos acogido entre nosotros y estamos felices por estar en su presencia y que Él esté en medio de nosotros. En día de semana no se reza gloria normalmente. Y vamos a repasar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios y Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Clarito. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Repásenlo, apréndanlo de memoria. Tenemos que saberlo de memoria. Después de rezar el Gloria o de cantar el Gloria, muchos glorias que cantamos son muy cortitos, muy breves, porque sería muy largo el canto si tuviéramos que cantar todo completo, ¿no? Tal vez algún día en una fiesta se puede cantar un Gloria completo, pero si no, generalmente es el resumen. Y viene la oración colecta. ¿Por qué se llama colecta? Porque nos reúne a todos. ¿No? Somos una colección de almas en la misa, una colección de bautizados. Entonces esa oración colecta nos reúne a todos después de gloria y respondemos después de la oración, amén. ¿No? Cada misa, esta oración es diferente, aunque puede repetirse cíclicamente, es cierto, pero generalmente es diferente. Presten atención, háganse partícipes, háganse parte de esas oraciones. Todas las oraciones que reza el sacerdote durante la misa vienen o de la Biblia, de alguna cita bíblica, o son oraciones compuestas por algún santo, algún padre de la iglesia, y que son tan lindas que se han incluido en el ritual de la misa, ¿no? Con esta oración colecta termina esta primera parte de la misa, que se llama acogida. Y terminamos también esta primera charla, este primer viernes de nuestra misa explicada. Y les convoco a cada uno de ustedes a repasar durante la misa todos los domingos, este domingo que viene, esta primera parte. Vívanla, compártanla, siéntanla, sean parte de cada una de las partes de la misa, participando. Empezaremos a vivir nuestra misa como se debe. Bien, ahora sí vamos a tener un espacio para preguntitas. Si hay preguntas, muchas gracias. Nos vamos a dar 10 minutitos o 15 de preguntas y después vamos a cerrar con una oración y después si alguien quiere quedarse un poquito más nos podemos quedar a conversar, pero vamos a fijar 15 minutos para preguntas y dudas que alguien tenga. Hasta esta parte, ¿ok? Trataremos de no entrar a las siguientes partes de la misa con preguntas. Creo que todos se han dormido. Despierten, quiero verlos a todos, videitos. Podemos habilitar. Hola, Berito. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, yo tenía dos preguntitas, ¿no? La Sí, claro. primera es, en la parte del perdón, tú decías, es cuando más o menos nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, creemos en el perdón, pero tenemos que estar previamente confesados, ¿no? Y es donde se nos perdonan, digamos, los, no sé, pues pecados pequeñitos que hayamos cometido. Pero ¿qué pasa cuando una persona va a misa sin una previa confesión? En esta parte puede también pedir perdón, digamos, de aquellos pecados tal vez graves que haya cometido, no recibir, sí, la comunión, pero luego confesarse, o qué pasa con estas personas. La clave es no recibir la comunión. No podemos comulgar si no estamos en estado de gracia. Entonces, si no nos hemos confesado y tenemos un pecado grave, tenemos que buscar la confesión antes de volver a comulgar. Eso no quita el que vayamos a misa. Sí, nos corresponde ir a misa. Sí, en este momento pedimos perdón, pero no tenemos la absolución sacramental. Entonces, significa que tenemos que ir a buscar la confesión para la absolución sacramental, cumplir nuestra penitencia, nuestro propósito de no volver a pecar y en la siguiente misa poder comulgar. Eso es muy importante. Ahora, los pecados veniales. Qué sé yo, le he mirado feo a mi compañero de trabajo, le he desobedecido a mi mamá, no sé, ¿no? Cosas así, o le he maltratado, le he insultado a alguien, ¿no? Esos pecados no son terribles, no has matado a nadie, entonces podemos pedir perdón y esos pecados van a ser perdonados en este momento. Super. Y bueno, la segunda pregunta que tenía era
Tú decías que en la misa también pedimos por nuestros difuntos y que es importante rezar por ellos porque evidentemente todos llegamos al purgatorio, que es el lugar donde necesitamos más oración, ¿no? Y esto de la misa a los difuntos de 8 días, de 9 días, o sea, este tiempo de 8, 9 días, ¿tiene algún significado? Se tiene referencia por tradición, porque no está en la Biblia explícitamente, que el alma de la persona todavía está, diremos así, rondando en espera, ¿no es cierto? En tiempo, en sala de espera para ir al cielo o al infierno o al purgatorio durante 9 días, ¿no? Y al 9º día tiene su juicio personal y es ya destinado, diremos así, al purgatorio, al cielo o al infierno. Obviamente hemos dicho que Gracias, pocas Verito. personas son las que van a ir directo al cielo, ¿no? Entonces, normalmente vamos al purgatorio. Es un tiempito corto, pero hay que reparar nuestras ofensas, ¿no? Sepultar nuestras ofensas. Ahora, hay un tema muy bonito, voy a abundar un poquito en este tema. Si alguno de ustedes quiere algún rato entrar ver los videos de María Sima, es una señora a la que le visitaban las almas del purgatorio. Son 26 videos y esta señora nos cuenta en la entrevista, que es una entrevista que le hace una persona que escribe un libro y que cuentan las vivencias que ella ha tenido con las almas del purgatorio. Entonces dice, no es un castigo el purgatorio. Lo que pasa es que cuando nosotros morimos, en ese transcurso de la transición de muerte, ¿no es cierto? Cuando nos toca ir desprender de nuestro cuerpo, nuestra alma ve a Dios y vemos la gloria, la inmensidad, la pureza de Dios y vemos nuestra alma y vemos que nuestra alma no está pura. Entonces pedimos purificación y ese es el purgatorio. Es la purificación que cada uno de nosotros pide al ver su alma ante los ojos de Dios. Siempre impura, porque siempre hemos caído en tentaciones y hemos cometido pecaditos o pecadotes, pero no estamos puras. Cuando hemos cometido un pecado ha habido una agresión al cuerpo de Cristo, a nuestro cuerpo o al de otra persona. Y no hemos reparado eso. No hemos ido a pedirle perdón a una persona por el pecado. Nos hemos confesado, pero esa reparación se la hace después de la muerte, ¿no? Con el juicio personal. Entonces, el purgatorio no es malo. El purgatorio es solamente la necesidad de purificación que cada uno de nosotros desea para poder estar en la presencia de Dios y en su gloria inmensa. Gracias, Verito. Okay, Verito, Roxana Araníbar. Roquisita, dime. A ver, Verito, me ha encantado esta primera parte de la acogida y la parte del perdón que se menciona por mi culpa, por mi gran culpa. Y gracias por enseñarnos que por mi culpa es primero la esperanza, por mi culpa por falta de amor y por mi culpa por falta de amor, de fe y esperanza, ¿no ves? La voy a implementar desde mi próxima. Yo pecador, sí. Yo pecador, sí. Pero Súper, aquí quiero hacerte dime. una consulta. Nos has hablado del cuerpo de Cristo, que todos somos, que formamos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Perfecto. Cuando vamos a misa, entonces entramos siempre con tiempo, el tiempo adecuado como para estar en presencia del Señor, lo que tú nos has explicado. Pero es importante, yo pienso, que al entrar a la misa o al templo, y si hay hermanos, tú saludes a los hermanos que están, porque son parte del cuerpo místico, son tus hermanos. No, muchos de nosotros, no sé si por dolor, porque muchos vamos tristes, enojados, no sé, entramos, nos sentamos
por más de que estés en la banca con la misma persona, ni te mira para saludarte. Yo creo que esa es una acción cristiana de amor. Cuando nosotros entramos a la misa, tenemos que relacionarnos con el prójimo, con mi hermano, con el que está a mi lado en la misa, celebrando esta misa, ¿no? Mira, Roquisita, mucho depende de la comunidad, ¿no? Mucho depende de quiénes están en la misa. Am, los cursillistas nos conocemos y vamos a saludarnos siempre, o la gente de la comunidad sí podemos saludarnos, pero también hay que tomar en cuenta que muchas de las personas que ya están en el templo están en oración, están en presencia del Señor. Entonces, buscar esa relación de saludar a todo el mundo puede entorpecer o, ¿cómo se dice? Interrumpir, esa es la palabra, interrumpir las personas que están en oración, para alguien que esté rezando su rosario, algo. Entonces, no es la mejor opción estar saludándonos al inicio de la misa, al ingresar al templo, a menos que estemos fuera del templo, en el atrio, ¿no? En las gradas o en la plenitud. Además, el silencio, ¿no? Si estamos respetando la presencia del Señor de cada uno, vamos a hacer silencio en el templo de inicio. El saludo va a ser comunitario, con el sacerdote para nosotros y nosotros respondiendo al sacerdote, vamos a responder como pueblo, hemos sido saludados, nos hemos saludado. Ahora, sí, sería lindo hacer ese saludo después de la misa. Salir de la misa y no irnos como que no conoces a nadie. Ahí sí, recomiendo que sí, nos saludemos. Tampoco en el momento de la paz, y eso vamos a ver más adelante. Tampoco en el momento de la paz es para saludar a todo el mundo y besitos y abracitos. Claro que ahora con el distanciamiento social ya no se puede, ¿no? Pero muy importante no interrumpir la presencia del Señor en la que cada uno está recogiéndose al inicio de la misa en el templo, tratar de guardar silencio, respetar la oración de los demás. Muchas veces la gente entra, está hablando por su celular, contesta su celular, suenan los celulares, apagar el celular. Por último, ni lo lleves a la misa porque Dios no te va a hablar por celular. Entonces, tratar de siempre respetar el momento. A mí me encanta que Padre Suave, cuando suena un celular, para la misa, se calla hasta que se calle ese celular y siempre se fija quién es, ¿no? Siempre está mirando quién está buscando en su bolsa o en su bolsillo el celular. Hay gente muy irrespetuosa que contesta el celular en la mesa. Entonces, ese es un tema muy, muy de nosotros que tenemos que dar ejemplo, primero, y segundo, enseñar a la gente. Justo para eso son estas charlas, ¿no? Para enseñar. Esta charla, les comento, nos la daba un sacerdote cuando hemos fundado el Éxodo. Muchos de ustedes han escuchado hablar del Éxodo, de nuestro grupo de jóvenes. Cuando hemos fundado el Éxodo nos acompañaba Padre Ricardo Wagner, el Padre Pantera, y él daba esta charla en la misa explicada durante el retiro del Éxodo. Yo me la aprendí y realmente creo que nadie más del grupo la podía dar al final, y yo la he ido enriqueciendo obviamente con el catecismo de la iglesia, conforme he ido creciendo también en mi vida y en mi fe cristiana, he ido enriqueciendo esta charla. Antes la charla que daba el padre duraba 2 horas a 2 horas y media, la mía dura 4. Entonces, enriquecer esta charlita, porque necesitamos todos los cristianos escuchar una charla así que nos explique por qué y de dónde vienen las cosas de la misa y no vivirla como entes en automático, ¿no? Entonces, gracias por compartir y por las dudas también. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, preguntita más? Sí, me voy a atrever, Berito. Buenas noches a todos. Hola, Janet, dime. Ya, tengo dos dudas, Berito. La primera, si he tenido dificultad con algún familiar, con alguna persona seria, por lo que fuera, pero han transcurrido años. Ese tiempo en el que yo he estado alejada, no he podido pedir perdón, no he querido hacerlo, lo que fuera, ¿no cuenta como válido a tiempo de mi salvación? Primera cosa. Y segunda, Berito, lo que está pasando ahora, de algún modo las personas que están sufriendo del modo en que lo están haciendo,
estarían purgando algunos pecados, estarían purificando su espíritu. Sería ya un espacio de purgatorio, Berito. Son solo curiosidades. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Me encanta lo que dices. Primero, en el tema de estar distanciados de otras personas, mucho depende de tu corazón. Si has guardado rencor, si has guardado rabia, si has guardado recelo hacia una persona, ¿no? No has podido pedir perdón, pide perdón al Señor, haz un sacrificio, ¿no? Ofrece algo a cuenta de eso que no has podido perdón, no has pedido perdón a esa persona con la que estás desvinculada, ¿no? Primero. Segundo, trata de limpiar los sentimientos del corazón, porque muchas veces nosotros los guardamos, ¿no? Yo me acuerdo, yo tuve unos problemas feos con una época con mis colegas. Yo tenía mucha ira, mucha rabia hacia esas personas, ¿no? Y cada vez me confesaba lo mismo, ¿no? Cada vez decía, ay, me da rabia, la odio, ¿no? La odio, que le echo maldiciones a esa persona, ¿no? Y el sacerdote me decía, sí, pero a ella le vale, ¿no? Tú puedes estar odiándola y a ella le vale, así que olvídate. Pide perdón al Señor, haz un sacrificio, haz un retiro, una oración, algo que te ayude a limpiar tu corazón y pídele al Señor que te limpie tu corazón, porque al final es eso. Pero me dice, cuídate de esas personas, no vuelvas a andar con esas personas, no vuelvas a confiar en ellas porque te van a volver a hacer daño. Entonces, de ahí ya yo me alejé de esas personas, las perdoné. Hoy en día todavía rezo por ellas, porque a veces me acuerdo y digo, ay, no, Señor, bendícelas, por favor, líbralas de sus demonios y a mí también de mis demonios, de la rabia, de la ira, del odio, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y la segunda parte que mencionas, que es clave. Muchas veces nosotros creemos que el sufrimiento, la enfermedad, el estar mal es un castigo. Nunca pensamos que puede ser parte de nuestra purificación. Nunca, ¿no? Nos olvidamos de que nosotros, pueden escuchar en los videos de esta señora María Sima, que le visitaba las almas del purgatorio, y ella dice, es mejor purgar aquí que allá. Aquí tú puedes ofrecer tu enfermedad, tu dolor, tu malestar, tu confinamiento, tu aislamiento por el COVID. Puedes ofrecerlo por tus pecados y por los de otras personas. Unirlos a la cruz de Cristo. Cristo ha estado crucificado, juzgado, escupido, latigado. Hasta una lanza le han pasado por su costado a su corazón. Entonces, nuestro sufrimiento no es nada al lado del sufrimiento de Cristo. Nada, en absoluto. Y Él lo ha hecho por nosotros. Pa' colmos, ¿no? Lo ha hecho por nosotros. Entonces nosotros uniremos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras dificultades a la cruz de Cristo, a su sufrimiento para la salvación nuestra, de nuestros seres queridos y de todas las almas del purgatorio. Ofreceremos eso. Cuesta, porque lo primero que tenemos cuando no nos sentimos bien, estamos enfermos, es rabia. ¿No? Nos sentimos inútiles, nos sentimos dependientes, molestamos a todo el mundo, no nos sentimos bien. Y justamente, algún rato podemos tocar el tema del credo, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios ha creado, creemos en Dios, creador del cielo y la tierra, cuando Dios ha creado a Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos no tenían que enfermarse, no tenían que sufrir, su trabajo no era pesado, no tenían que morir. No tenían que morir, podían vivir eternamente en su cuerpo, hasta el pecado, hasta que caemos en el pecado los humanos. Y el pecado nos hace susceptibles al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, a que el trabajo sea tedioso, pesado, ¿no? A tener que bregar en la vida por el pecado. Entonces, mientras más ofrecemos esos sufrimientos y esas dificultades al Señor, más pronto vamos a volver al jardín del Edén, ¿no? Más pronto vamos a poder llegar a mirar a Dios cara a cara. Qué lindo. A ver, Berito, no voy a desaprovechar la oportunidad. Primero, qué lindo tu tema, y luego en la parte de la acogida o al principio de la misa, las posturas, las acciones, ¿no? Uno llega a la misa caminando, pero lo primero que hace es ponerse atrás, no se acerca al altar,
y piensa que alguien va a ocupar los primeros asientos y por lo tanto no quiere que a uno se lo saquen para afuera, ¿no? En las posturas yo creo que esta principal de llegar hacia adelante y hincarse, por supuesto que nos hincamos, y luego escuchamos toda la parte principal del inicio de pie, ¿vale? Entonces es Sí, importante hablar cuando tengas oportunidad de ver lo de las posturas, porque a veces unos se paran, otros se hincan, otros están haciendo por ahí lo que, bueno, gracias, Ramirito. tampoco vamos a ser robots, Ajá. pero es bueno hablar de las posturas. Y otra cosita, qué lindo que te hayas animado a una cosa tan bonita y que, bueno, tú eres capaz de todo. Y justo hemos hablado en cursillos, estamos hablando en cursillos de cristiandad, de que ya los laicos, principalmente las mujeres, tienen que animarse a hacer meditaciones. Y esta parte de la misa explicada es parte del trabajo, ¿no? Entonces, dale duro y a ver si te vemos otras veces en meditaciones, para que te veamos en sacramentos también, enseñándonos todas esas cosas que tú sabes muy bien y lo Con haces de gusto. una manera excelente. Gracias. Bien, gracias, Ramirito. La verdad es que, bueno, quiero agradecer la iniciativa a la familia Bernal. Eli estaba por ahí, y creo que hay varios de la familia Bernal. Han sido mis alumnos de catequesis, del grupo en realidad de catequesis. He participado con los catequistas de adultos el año pasado y se han confirmado toda una familia. Y esa familia me sugirió que si podía darles alguna charla. Entonces, me encantó la idea y dijimos que vale la pena dar la charla y agrandemos el grupo. Hemos pedido permiso a la parroquia para usar el Zoom de la parroquia San Miguel. Agradecemos también a la parroquia que nos ha permitido, a Padre Suárez, nuestro párroco, que nos está permitiendo usar este Zoom para estas charlas que son 4. El año pasado dimos un ciclo de formación cristiana. Empezamos igual, como 50 y terminamos 5. ¿No? Nos agarró la pandemia, empezamos por Zoom. La verdad es que veo mis charlas ahora y digo, qué vergüenza, porque están en el YouTube. Ya si algún rato quieren entrar a la página de la parroquia, están las charlas en YouTube, pero pues, dejan mucho que desear porque todos estamos aprendiendo a manejar estos medios. Entonces, si ustedes desean, si no han participado de las charlas de formación cristiana el año pasado, podemos volver a hacer ese ciclo. Yo les puedo proponer los temas y podemos empezar a hacerlos. Ahorita tengo otro grupo, que era el grupo antiguo de jóvenes del grupo Emaús de la parroquia San Miguel, con el que estamos haciendo ese ciclo, ¿no? Ya hemos empezado, estamos avanzaditos y yo con gusto, lo que más me agrada es evangelizar. Yo soy catequista toda mi vida, desde mis 15 años he sido catequista, entonces estoy muy feliz de poder servir al Señor en esto, que el Señor me dé oficio mientras estoy en la vida, estoy feliz. Gracias, Ramirito, y están todos obviamente invitados a ver si podemos continuar esta formación cristiana. Con el tema de las posturas, gracias por recordarnos. La verdad es que no había mencionado que toda esta primera parte de la acogida estamos parados, estamos de pie, ¿no? Y más bien sí voy a mencionar las posturas una vez que entremos a las siguientes partes de la misa y vamos así a hacer hincapié en las posturas, definitivamente está previsto porque son importantes. Y lo que me gusta que tú dices es que mucha gente entra corriendo y claro, la gente como llega tarde le da vergüenza ir adelante y terminan quedándose atrás. Yo la verdad es que prefiero siempre el primer banco. Cuando ustedes vayan a mí, si me ven siempre en el primer banco. Primero porque soy chiquitita. Entonces, si alguien se para delante mío, no veo nada. Y aunque se hinquen, no veo nada. Entonces digo, no, ya, adelante. Y segundo, porque me distraigo, ¿no? Si estoy atrás, si estoy al medio, estoy distraída porque unos contestan su celular, están chateando, están hablando, están conversando. No, me distraen totalmente mi misa, entonces para mí el primer banco siempre. Y bueno, cada uno se ubica, hay gente que tiene su banco, no me acuerdo de la parroquia en Achumani, en Nuestra Señora de Guadalupe, algunas señoras dicen, señora, ese es mi banco, ¿no? Y pues, ay, perdón, no sabíamos que teníamos banco reservado. Entonces, cada uno busque su espacio, pero traten de llegar temprano a la misa para no tener que quedarse atrás por vergüenza, sino poder ir adelante y ocupar los bancos de adelante. A menos que estén marcados unos bancos reservados, puedes sentarte donde quieras. A veces los bancos de muy adelante, los primeros están para los deudos, ¿no? De las intenciones de los difuntos, pero no es ley, no es ley en absoluto, ¿no? El templo es para todos y bueno, como quieres vivir tu misa también depende de dónde te vayas a sentar.
Y gracias. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Berito, buenas noches, soy Jackie. Una Tengo una Chaquisita, dime. pregunta. Yo voy, Dime. bueno, a misa bastante seguido, pero bueno, no me siento adelante, me siento al medio. Pero hay algo que me molesta, que sé que no hay que cruzar las piernas Sí, cuando estás en la iglesia. cuando uno ¿no? se sienta, exacto. Exacto, es falta de respeto. Pero yo veo mucha gente así, realmente me molesta. ¿Es conveniente o poderles decir algo o dejarlo pasar y hacer como si uno no hubiese visto o como tú dices, irse al banco de adelante para no poder ver ni Sí. te molesta esas actitudes, ¿no? Esa era Mira, mi inquietud. mira, es bien complicado este tema de amonestar a las personas. Cuando hablemos del hincarnos, yo también les voy a comentar lo que yo pienso del tema, ¿no? Pero tal vez no durante la misa, al salir de la misa, ¿no? A la salida de la misa, pero generalmente la gente que no sabe lo que tiene que hacer se va antes, ¿no? Y no te da opción de enseñar, no es necesariamente amonestar, pero enseñar, ¿no? Siempre en son de catequizar, siempre en son de hacer que las personas participen adecuadamente, sin criticarles, sin recriminarles, con caridad, ¿no? Poder decirles lo que está ocurriendo. Pero es bien complicado. A la vez la gente, ¿qué te importa? Te dicen, ¿no? Por último, ¿y qué puedes hacer? ¿No? ¿Tu problema? ¿No? ¿No? ¿Y qué? ¿No? Entonces, o peor, cruzan peor su pierna, ¿no? Ya pasó alguna vez. Entonces, no, mejor no decirles nada en ese momento y rezar por ellos. No se olviden, vamos a ver más adelante el tema de los ángeles. Nuestros ángeles de la guarda siempre van a misa con nosotros. Entonces, podemos hablar al ángel de la guarda de otras personas o mandar a nuestro ángel que le hable al ángel de la guarda de la otra persona. Entonces, ay, ángel de la guarda, por favor, háblale a ese ángel para que no cruce sus piernas de esa persona. A mí me ha pasado con los niños, súper efectivo. Ay, ángel mío, por favor, dile al ángel de ese niño que lo haga sentar y que se quede quieto y deje de molestar, ¿no? Funciona, de verdad que funciona, rezando por los angelitos de los niños, pero hay que hacerlo y esa es nuestra mejor opción también. No se olviden que estamos viviendo un momento espiritual y espiritualmente estamos conectados, entonces espiritualmente podemos hablarle a la otra persona. Gracias, Berito. Gracias, Con Berito. gusto. Bien, estamos a Berito, 8:30. Berito, ¿Sí? disculpa, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Mariana, la hija de Janet. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Simplemente quería hacer, bien, gracias a Dios, gracias, todo bien. Simplemente quería hacer una acotación quizás a lo que acaban de mencionar. Me ha pasado alguna vez, y no es un afán de entrar en un relativismo, perdón si es interpretado así, nada más alejado de la verdad. Me ha pasado en algún momento que en la parte de la misa, en la que es por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido una parte que es solamente, yo me enteré en ese momento de tuición del Padre mencionarla, que bueno, yo por la costumbre, porque ha habido en alguna ocasión un sacerdote que nos ha hecho acostumbrar a repetirla con él, que lo he hecho. Y no faltó alguna señora ya mayorcita que se dio la vuelta y se puso más pendiente de decirme eso, de hacerme callar y que insistía en el no, pero y claro, soy humana, lo reconozco totalmente, creo que hasta lo dije como tú dices, ¿no? Con más ganas, con más ímpetu, no es un afán de ser rebelde, ¿no? Ni tampoco caer en el relativismo de que no todo es subjetivo, la percepción de cada uno, así, no. Pero creo que a veces, sin querer, caemos tanto en el afán de estar pendientes de cosas como esas, ¿Cierto? que más allá de lo que fuera, nos privamos nosotros mismos de realmente disfrutar, vivir y entrar en esa conexión con el Señor, que va más allá de que cómo debiéramos hacer, decir, sentarnos, pararnos, etcétera. No digo que no sea importante y necesario y que no forme parte de ese respeto, pero
no sé, solamente quería acotar eso, ¿no? O sea, son Gracias, importantes. Marianita. Mira, yo creo que lo más importante es la caridad, ¿no? Si nosotros vamos a amonestar a alguien con caridad, o sea, decirle a alguien con caridad y también recibir las cosas con caridad, una sonrisa, ¿no? En vez de ser rebeldes, una sonrisa, un asentamiento con la cabeza y por último te callas, ¿no? Um, no sabemos por qué nos dicen las cosas, no sabemos el corazón de las personas. Y a mí me pasa mucho eso, a mí no me gusta justificar a la gente, pero yo siempre pienso, ¿qué hay en su corazón? ¿No? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué dice su corazón? Yo atiendo muchos pacientes y mucha gente que tiene problemas en su vida los refleja en sus actitudes, ¿no? Tiene dolores, tiene problemas, tiene sufrimientos y los reflejan en sus actitudes, ¿no? Entonces, una mala relación en tu casa, eres rebelde y te vas a rebelar contra todo el mundo, no solo contra tu familia, ¿no? Entonces, son detallitos que hay que tener mucha compasión, misericordia y caridad con el prójimo. El 80% de la gente que va a misa no tiene idea. Y el 80% les estoy diciendo, no estoy diciendo la mitad, ¿no? El 80% de la gente que va a misa no tiene idea. Pero no significa que los vamos a maltratar. Significa que vamos a rezar por ellos para que alguien se acerque a ellos y les enseñe. Tal vez nosotros, si tenemos la valentía, ¿no? Pero pedir al Señor que ponga en su vida a alguien que le enseñe, que le oriente. Si lo conocemos, mandarle invitación a las charlas de la Verona de crecimiento, ¿no? Pero de verdad hay que tener mucha caridad con las personas que no saben. Hay gente que va a misa una vez al año o porque solamente se ha muerto su hermano, su primo, ¿no? Van a misa y después nunca vuelven a misa. Entonces no les interesa cómo tienen que comportarse, cómo tienen que separarse, sentarse, lo que sea, ¿no? Ahora, en el tema de la oración que has mencionado, sí lo vamos a mencionar cuando nos toque esa parte de la misa, pero es una buena enseñanza, ¿no? Se llama doxología, el por Cristo, con él y en él, y solo la reza el sacerdote y nosotros respondemos el amén, el gran amén, ¿no? Entonces, paciencia nomás y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y también de los demás. Pero buenas noches. Sí. Hola Robertito, qué gusto. Pero quería, por favor, nos hables como del ayuno eucarístico, como una condición para recibir la Eucaristía y una preparación previa también para la misa, que muchas personas no lo conocen. Y ¿Cierto? tenemos un ayuno eucarístico que debemos prepararnos antes de ir a la misa con esto. Entonces quisiera que nos expliques, por favor. Qué lindo que lo mencionas, Robertito. La verdad es que yo lo menciono cuando hablo de la Eucaristía, ya en la tercera parte de la misa, pero efectivamente es una parte de la preparación que tenemos que tener y la voy a incluir en mis diapositivas a partir de ahora, el ayuno eucarístico, porque, Quique, tu micrófono, porfita. Y está bien, gracias. Sobre todo porque es necesario que la gente sepa que hay que hacer un ayuno eucarístico, ¿no? Mucha gente no tiene idea, están comiendo cachito antes de entrar a la misa. El ayuno eucarístico implica que no vamos a comer cosas sólidas, eso incluye algunos líquidos, excepto el agua, ¿no? Una hora antes de ir a la misa, es lo ideal, ¿no? O una hora antes del momento que vamos a comulgar. Ahora, generalmente una misa de domingo dura una hora. Entonces, al rato que estás comulgando, ya ha pasado una hora desde el principio de la misa y es como que ya es tu ayuno eucarístico, ¿no? Pero lo ideal sería una hora antes de ir a la misa, no comer nada, excepto agüita, ¿no? Excepto agua. A mí me pasa, por ejemplo, que si yo he comido una comida muy pesada en el almuerzo, todavía la tengo en digestión el rato de una misa a las 6 de la tarde que voy a cantar y digo, ay Señor, te vas a encontrar con mi almuerzo, ¿no? Porque realmente no he terminado mi digestión o si he almorzado tarde o alguna cosa. Entonces, sí, sería lindo ir en ayunas a la misa, sería, wow, una bendición. Igual, ofrecer eso, ¿no? Ofrecer ese ayuno por nuestra salvación, por la salvación de los seres queridos y de las almas del purgatorio, ofrecer ese ayuno.
Entonces, sí, gracias por recordarnos, Roberto, que parte de la preparación de la misa es ese ayuno eucarístico de no comer nada una hora antes de ir a la misa. Gracias. ¿Alguien más? Bien, ya estamos a casi 2 horas de nuestra charlita, 1 hora y media. Pararemos aquí hoy día, terminaremos con una oración, saludaremos a nuestra Madre María y nos encontramos el próximo viernes. Si hay alguna duda, alguna pregunta más, creo que la mayoría de ustedes tienen mi número de WhatsApp, entonces con gusto pueden escribirme y más bien podemos resolver esas dudas también la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes. Si pueden invitar a alguien más para que participe de la charla, sería lindo. En último caso, más adelante podemos replicar este ciclo de la misa explicada para otras personas que no hayan podido asistir. Entonces nos pondremos en presencia del Señor para cerrar nuestra charlita y saludamos a nuestra Madre María con todo el amor que ella nos tiene y que nosotros le tenemos también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que hemos compartido tu palabra y tu mensaje. Acompáñanos, bendícenos, sálvanos, de misericordia de nosotros. Y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos. Gracias, Berito. Gracias a ti, Berito. Gracias, Hola. Berito. Hasta el siguiente viernes. Hola. Gracias. Gracias. Besos, Berito. Gracias. Una pregunta. Cariños. Hola. Jessy. Gracias, Berito. Muy lindo, muy interesante, muy formativo. Y una alegría ver a muchas amigas, muchos hermanos de Sí, comunidad. verdad, verdad. Gracias, Marci. Besos Chao, en casa. Aprovecho. Gracias. Disculpe. Disculpe, Benito, ¿es muchas posible de gracias que por todo. muchas